Hola amigos, bienvenidos a esta secuencia didáctica número 22, ángulos interiores de las figuras. Aquí vamos a ver diferentes tipos de triángulos. En cuanto a la pregunta 1 nos pregunta ¿cuánto mide el ángulo que se forma en la retícula al unir los tres ángulos del triángulo 1? Son 180 grados. ¿Sucede lo mismo para las retículas de los triángulos 2 y 3? Sí. ¿A qué conclusión se puede llegar? Bueno, pues que siempre te van a sumar 180. Aquí tenemos el primer resultado. Por ejemplo, en el rojo el ángulo alfa son 1671, el beta 5884 y el delta 10445, que en total, y el gamma, nos da 180. Podemos ver que en cada uno de los tres, tanto en el rojo, amarillo, verde y morado, con las diferentes sumas nos van a dar 180. En todos los casos se obtiene el resultado esperado al sumar, sí. ¿Y las sumas siempre son 180? Sí, son siempre 180. Es una cualidad que tienen precisamente los triángulos. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es su postura con respecto a lo que concluyó Omar? Pues las tres conclusiones son correctas. ¿Cuál de esas tres conclusiones se aplica para los triángulos de la página anterior? Se aplican en los tres tipos. ¿Cómo convencerías a tus compañeros de equipo que la afirmación alfa más beta más gamma es igual a 180? Pues es que es la explicación de cualquier tipo de triángulo. ¿Qué triángulos cumplen con la igualdad alfa más beta más y más gamma es 180? Todos, y particularmente el 3, el 5, el 8 y el 9. Y con 3 alfa es igual a 180, el 2, 4 y el 7. Y con 2 omicron más omega es igual a 180, el 1 y el 6. Tenemos algunas afirmaciones para completar si es cierto o falso. Para los triángulos 1 y 6, ¿qué relaciones hay entre esos triángulos? Pues la tercera opción, dado que uno de sus ángulos mide 90, los otros suman 90 también. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos anteriores de un triángulo rectángulo? Isósceles, la suma de la medida de los triángulos interiores es 180 y uno es recto y los otros dos restantes congruentes son de 45. En el C, para los triángulos 2 y 7, ¿qué relaciones hay? Pues es la 3, sus tres ángulos interiores son agudos y congruentes. Para los triángulos 5, 8 y 9, ¿cómo se define la relación entre las medidas de sus ángulos interiores? Ninguno de sus ángulos congruentes, pero la suma de la medida de los tres es 180. Aquí tenemos la explicación del 3 y el 4, pues hay que entender que cada una de ellas sumada nos da 180. En la afirmación A, ¿puede uno de los triángulos interiores medir 70? No, porque todos suman 180. En la B dice, dos de sus ángulos interiores pueden medir 95 cada uno. No, eso no es posible. Y en la última, los otros dos ángulos interiores pueden medir 70. No, porque deben de sumar 180. Viendo las explicaciones. En la siguiente parte nos pide que analicemos los ángulos de las figuras. Están marcados aquí, como los pueden ustedes ver. Dice, dos o más ángulos congruentes también pueden ser complementarios adyacentes. No, porque los ángulos adyacentes son suplementarios, suman 180, y los complementarios solo suman 90. Y en cuanto a la explicación argumentada, el cuadrado, el rectángulo y el romboide en las primeras dos figuras miden 90 y en el romboide hay dos pares de ángulos de la misma medida. ¿Cuál es el ángulo adyacente entre el ángulo alfa? Es el ángulo beta. ¿Cómo es el ángulo delta con respecto al ángulo alfa? Suplementarios, porque suman 180. ¿Cómo pueden conocer el valor de delta? Explique. Bueno, son suplementarios y tenemos la operación. Alfa igual a 135, delta 180 menos alfa es igual a 180 menos 135 nos da 45. Y justificamos la respuesta para el ángulo beta. Beta es igual a 180 menos delta, que es 180, menos 45 es igual a 135. Dice, ¿cuál de los dos ángulos no marcados se pueden calcular a medida? Del ángulo B, porque su medida es igual a la de un ángulo opuesto diagonalmente. ¿Qué tipo de triángulo es el ACD? Es un escaleno. ¿Cuánto mide? 65 por 75 y 38.29. No es posible calcular las medidas de los ángulos con argumentos geométricos. Y por último, ¿cómo explicaría otro compañero cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero utilizando el argumento geométrico? Cualquier cuadrilátero puede dividir en dos triángulos, entonces la suma de sus ángulos interiores es igual a la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es decir que son 360. Bueno, con esto explicamos esta secuencia didáctica. Espero y les haya servido. Nos vemos más adelante. Hasta